Lo que voy a mencionar es una opinión nada popular, que muchos piensan pero pocos dicen. Hay demasiadas startups que no están solucionando un problema real que la gente necesita resolver. Y aunque suene polémico, creo que algo de verdad hay en ello. Hola, mi nombre es Luis Delgado y en este episodio te voy a dar algunas herramientas y tips para identificar problemas que valgan la pena resolver. Así que de una, empecemos. Algo muy frecuente en First Time Founders es que no se inicia identificando un problema, sino que se construye una solución y se le intenta buscar a esa solución qué problema real le hace match. Y esto uno lo identifica cuando a los founders de startups en etapa temprana le hacen algunas preguntas, pero sobre todo cuando te hablan de su startup o el producto, te hablan como algo muy creativo e innovador, algo tecnológicamente muy sofisticado y que tiene un mercado enorme. Pero no hablan de las evidencias de que todo lo anterior soluciona un problema. O si es que sí soluciona algo, ese algo no parece ser un problema sobre el cual uno pueda montar un negocio escalable. Uno se da cuenta de esto, nuevamente, si le preguntas a los founders 3 cosas. ¿La gente necesita esto actualmente o qué evidencia tienes que un grupo de personas lo está buscando? Luego, ¿qué consecuencia negativa existe en hacer o no hacer esto? Y 3, si alguien ya lo intentó antes, ¿qué es lo que ellos no hicieron bien y ustedes sí van a hacer? Cuando uno hace estas preguntas a veces, los founders ponen caritas o hacen gestos de incomodidad, como si uno los tratase como personas incapaces o primoricios o algo por el estilo. Obviamente no es así. Y creo que piensan eso o sus respuestas no son muy certeras, porque no se dan cuenta que si alguien te quiere dar feedback, o peor aún, si alguien va a invertir en tu startup, es fundamental entender bien el problema que resuelves. Y yo sé que puede parecer molesto, y claro, también da pereza explicar esto, pero toca hacerlo para demostrar que dominas el espacio del problema. Y aquí viene el primer tip. Saber diferenciar 3 cosas. Síntoma del problema, causa o causas reales del problema, y efectos del problema. Vamos por partes. Un síntoma no es el problema. Los síntomas ayudan a diagnosticar, sí, pero no son el problema como tal. Luego, existen diferentes causas del problema. La causa o causas son una o varias situaciones que gatillan o disparan el problema. Son cosas distintas, ¿verdad? Y por último, los efectos. Efectos o consecuencias del problema. Esto es, ¿qué cosas suceden luego que aparece el problema o se manifiesta el problema? Es post. Ahora, el segundo tip sería, no se puede empezar con la aleatoriedad. Empieza siempre por el problema. Pensar primero en la solución para buscarle luego la suerte a algún tipo de problema, pues en muy pocos casos es una buena decisión. Y obviamente, si empiezas primero por la solución, puede que estés construyendo algo que nadie necesite. Entonces, uno debe empezar por el problema. Pero, ¿cómo identificar problemas reales? La respuesta es sencilla de decir, sí, pero muy difícil de ejecutar. Esto es, observando y preguntando. Debe ser curioso y siempre identificar situaciones donde algo no está funcionando bien. Te dejo el tercer tip con estos pasos accionables. Observo filas, cuellos de botella, tiempos muertos, ineficiencias o reprocesos. Y pregunto, ¿dónde hay ineficiencias para acceder a algo de valor en este proceso? ¿El tiempo es razonable o claramente no es óptimo? ¿Y por qué sucede esto? Y luego observo complejidad, nivel de dificultad y pregunto, ¿por qué es tan difícil y tedioso hacer esto? ¿Cuál es la razón o motivo para que el conocimiento o valor esté hoy centralizado y por qué está centralizado? Observo altos costos o gastos innecesarios y pregunto, ¿el costo es altísimo o accesible? ¿Por qué es así? Observo efecto en la salud mental o emocional y pregunto, ¿esta situación genera una sensación o emoción positiva o negativa y por qué? Ahora bien, luego de este observo y pregunto, digamos que tienes identificados algunos problemas y estás investigando o explorando para tener mayor contexto de si vale la pena solucionarlo. Algo que es interesante y ayuda a la decisión de ir por ello o no es categorizar los problemas. Para esto hay muchas categorías, pero mencionaré solo un par que son bien populares. La primera categorización se refiere a la criticidad y es el popular picadura de mosquito o mordida de tiburón. Esto, como digo, está relacionado a la criticidad. Picadura de mosquito son dolores menores. Seguro que ese dolor es una molestia, pero la dura realidad es que los clientes están dispuestos a vivir con esa molestia y quizás prefieren no pagar frecuentemente por solucionar esos dolores. Por otro lado,
la mordida de tiburón. Son dolores grandes y significativos, que nadie puede ignorar. Y en efecto, los clientes priorizan pagar para que esto se solucione lo antes posible. Vamos a dar un ejemplo con un usuario, un tipo de usuario que es el dueño de un restaurante popular, barato. En Perú se le decía el menú del día y en Colombia el corrientazo. El problema de reservar una mesa no es precisamente el problema prioritario, porque la gente ocupa el lugar en medida que llega, come y luego se va. Entonces, gestionar las reservas sería una picadura de mosquito para un dueño de restaurante. En cambio, la selección, compra y transporte de insumos para cocinar todos los días es un problema muy grave, porque estos restaurantes viven el día a día. Y si no tienen los insumos temprano, pues no cocinan el menú. Si no cocinan el menú, no venden. Si no venden, es difícil para ellos porque viven del día a día, ¿verdad? Eso sería una mordida de tiburón. Ahora, hasta aquí la primera categorización. La segunda categorización es según Y Combinator. Los problemas que estás trabajando deberían tener al menos una de estas características, que son 5. Primero, popular. A mucha gente le sucede ese problema. Y quieres evitar problemas que le suceden a un número reducido de personas, obviamente. El foco está en la magnitud. Ejemplo, Nubank. En sus 10 años de existencia más o menos, Nubank ha llegado a 70 millones de clientes en 3 países. Esto representa un promedio de 7 millones de clientes por año, que al día son más de 19.000 clientes. Un mercado muy, muy grande. Segunda característica, creciente. ¿El mercado está creciendo eventualmente? Si cada semana, mes o año que pasa hay más personas que tienen ese dolor. El foco está en la magnitud. Ejemplo, OnTop, que es una startup colombiana que atiende las necesidades de las empresas que contratan talento en cualquier lugar del planeta. Es decir, trabajadores remotos, que creo es evidente que luego de la pandemia es un mercado que va a seguir creciendo y creciendo año tras año. Tercera característica, urgente. Algo que necesita ser resuelto muy rápido. Es similar a la picadura de mosquito o mordida de tiburón y el foco está en la criticidad. Ejemplo, Fruana, que ya hablamos de esto, le soluciona el problema al dueño del restaurante que tiene que cocinar mañana mismo. Cuarta característica, cuesta dinero resolverlo. Si el problema no representa ningún costo, pues probablemente no sea tan importante y probablemente no puedas ganar dinero si lo solucionas. El foco está en el costo, ya sea dinero o el costo de oportunidad. Ejemplo, Javi, una plataforma colombiana que permite acortar el tiempo de compra-venta de departamentos. ¿Cuán doloroso es esperar día a día que te compren la casa o tu departamento? ¿O cuán doloroso es ir buscando por la ciudad y visitando apartamentos cuando necesites mudarte? Es muy costoso. Quinta característica, mandatorio. Hay factores externos que casi que obligan a las personas a que resuelvan esto. Incluso hay hasta leyes o normas culturales a veces que mueven a las personas, que tienen que resolverlo sí o sí. El foco está en lo regulatorio. Ejemplo, durante el COVID, el distanciamiento social impedía que los jóvenes puedan salir a conocer nuevas personas. Y en ese periodo de tiempo, aplicaciones de citas como Tinder o Bumble fueron muy utilizadas, porque no había de otra, era mandatorio. Sexta característica, la frecuencia. Es una situación que sucede varias veces y uno encuentra el problema una y otra vez. Se repite con frecuencia. El foco está en la recurrencia. Ejemplo, Rappi. Solo en el delivery de comida. Todos los días tenemos que comer, es evidente, y si uno no tiene tiempo para cocinar o le da pereza salir a comer, pues pide por Rappi muchas veces y al menos una vez por semana. Finalmente, Luis, pero entonces, ¿cuál es el mejor problema a resolver? Ya hemos visto varios tips. Pues Michael Saville, de Y Combinator, menciona con frecuencia que el mejor problema a resolver es un problema que uno mismo tiene. La lógica detrás de esto es muy sencilla, pero a la vez potente. Si los fundadores comienzan pensando en un problema que entienden personalmente, es mucho más fácil crear una startup. ¿Por qué? Por un lado, te permite ser tu primer usuario y saber dónde encontrar otros usuarios para continuar explorando. Por otro lado, si tú sufres el problema, tú mismo lo sufres, puedes confiar en tu olfato para construir el primer MVP. Y finalmente, si te duele a ti personalmente, tienes una idea del costo o esfuerzos para resolver el problema. Entonces todo es un poco más sencillo. Trabajar en un problema sin que sea tu experiencia personal puede conducir a ideas y productos falsos que no resuelven ningún problema. Lo que sucede con frecuencia es que si los fundadores no entienden bien un problema, deben investigarlo a fondo por un tiempo no menor. Y lo delicado de esto es que no van a poder aportar sus propias opiniones al respecto desde el inicio, porque tienen primero que aprender de ello. El objetivo es construir algo que la gente quiera, que en el fondo es resolver un problema real para los usuarios y ser flexibles para poder iterar y encontrar las soluciones. Muy bien, antes de finalizar, un tip adicional. Paul Graham, fundador de Y Combinator, decía que la receta para tener buenas startups era muy simple. Encontrar el problema intolerable y sentir que debe ser posible resolverlo.
La verdad, uno debe volverse bueno entendiendo lo que no sabe, que con frecuencia es más importante de lo que sí sabes, al menos cuando quieres arrancar un negocio desde cero. ¿Por qué esto es más importante? Al darte cuenta de lo que no sabes, puedes visualizar dónde están los huecos o vacíos en tu razonamiento y de esta forma aprender más rápido que los demás. Listo, buenísimo. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que estos tips te ayuden a poder encontrar un buen problema a resolver. Gracias por tu tiempo y atención. Te pido que te suscribas al canal, le des a la campanita, le des like al video para enterarte cuando publiquemos un nuevo episodio. Nos vemos en una siguiente versión de Startup Mindset. Que sigas bien. Chao.